No escuché nada más. El sonido del juzgado se volvió lejano, como si alguien me hubiera hundido la cabeza bajo el agua. El pecho se me cerró y el aire desapareció de mis pulmones. Frente a mí, al otro lado de la sala, Marina no intentó disimularlo ni un segundo. La mujer que una vez me apretó la mano cuando no teníamos nada, deslizó ahora sus dedos entre los de Sergio. Mi mejor amigo, mi hermano elegido, el hombre al que había confiado mi casa, mis llaves, mis silencios. Él giró apenas la cabeza hacia ella, sonrió con arrogancia, y Marina le respondió con una media sonrisa afilada, de esas que no gritan, pero cortan profundo. No hubo escándalo. Nadie se levantó. Para los demás era solo otro divorcio más, papeles, bolígrafos, rutina. Para mí fue una ejecución pública, no de un matrimonio, ese llevaba tiempo muerto, sino de mi dignidad. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que sentí crujir los nudillos. Mi abogado me susurró algo que no pude procesar. Solo veía como un fantasma la escritura enmarcada que había colgado años atrás sobre la chimenea. Cada turno extra, cada madrugada sin dormir, cada callo en las manos, todo eso había levantado esa casa, y ahora, con una frase dicha por un hombre con toga, ya no era mía. Marina levantó la mirada y me encontró, triunfante, relajada. Se recostó en la silla como si al fin estuviera en paz, como si la guerra hubiera terminado y ella fuera la vencedora entre las ruinas. Entonces Sergio movió los labios. 2 palabras, sin sonido. Mi casa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me incliné hacia adelante, los puños cerrándose, la sangre golpeando en las sienes. Quise levantarme, quise cruzar la sala y romperle la cara, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que eso era exactamente lo que esperaban. Verme perder el control, verme reducido al hombre amargado y violento. Así que me obligué a sentarme, tragué saliva, dejé que el dolor se convirtiera en algo distinto, algo frío. Cuando el martillo golpeó por última vez, no fue el final. Fue la chispa. Me levanté, acomodé la corbata y salí del juzgado con la cabeza baja, pero la mente encendida. Afuera, la ciudad rugía, pero yo solo escuchaba un pensamiento, una y otra vez. Creen que me han derrotado. Encendí un cigarrillo después de años sin fumar y murmuré entre dientes. Disfruten la victoria, porque voy a hacer que se les atragante. Mientras bajaba las escaleras del juzgado, un recuerdo me golpeó sin piedad. La primera vez que la vi. Tenía 22 años. Venía de un doble turno descargando camiones, las manos aún ardiendo. No tenía nada que hacer en esa fiesta universitaria, pero un amigo insistió. Ella estaba en la cocina, copa roja en la mano, riendo como si el mundo no pudiera tocarla. Cuando nuestros ojos se cruzaron, juro que todo se detuvo. Yo era un chico sin dinero, con una camisa barata. Ella me sonrió como si fuera el único hombre en la habitación. Esa sonrisa. Entonces no sabía que también podía ser un arma. Hablamos hasta el amanecer. Me contó sus sueños, terminar la carrera, viajar, montar algo propio. Yo le hablé de mi madre trabajando en 2 sitios, de cómo peleaba cada día solo para mantener las luces encendidas. No me tuvo lástima. Me tomó la mano y dijo, «Vas a lograrlo. Yo creo en ti». Me até a esas palabras durante años. Trabajé más, ahorré más, me sacrifiqué más. Cuando necesitó ayuda con la matrícula estuve ahí. Cuando se le rompía el portátil antes de exámenes, vendí mi moto para comprarle otro. Lloró y me llamó su héroe. Y cuando por fin compramos la casa, caminó por el salón vacío, tocó las paredes y susurró, «Esto lo construimos juntos. Nadie nos lo puede quitar». Hoy esas palabras me persiguen, porque minutos antes un juez acababa de regalarle esa casa como si mi esfuerzo no hubiera existido. De pie en la calle, lo entendí al fin. Marina nunca me amó a mí.
Amó la versión de mí que proveía. Y cuando dejé de encajar en ese papel, me cambió, incluso por mi mejor amigo. Pero también entendí algo más. Los hombres rotos pueden reconstruirse. Los traicionados también pueden levantarse. Y esta vez no iba a construir para ella. Iba a construir contra ella. Volví a la ciudad con una maleta prestada y el orgullo hecho trizas. Dormía en el sofá de un primo en Valencia, mirando el techo por las noches, escuchando el zumbido lejano del tráfico y repitiéndome una verdad incómoda. No podía permitirme caer. Marina y Sergio se mudaron a mi casa esa misma semana. Lo supe por terceros. No hacía falta espiar. La gente habla cuando cree que el derrotado no escucha. Publicaron fotos discretas, copas de vino en el jardín, una sombra compartida al atardecer, una sonrisa ensayada. La narrativa era perfecta. Nuevo comienzo, amor verdadero, final feliz. Yo guardé silencio. Conseguí un trabajo temporal en un taller de carpintería del puerto. Madera, polvo, manos ocupadas. Me venía bien. El cuerpo cansado apaga la cabeza por unas horas. Por las tardes, sin embargo, la mente volvía a trabajar, y empecé a ver lo que antes había ignorado. La llamada del banco llegó un martes. Señor Álvaro, detectamos movimientos inusuales previos al proceso de divorcio. Pedí detalles, fechas, cantidades, nada escandaloso por separado, todo revelador en conjunto. Transferencias pequeñas, repetidas, siempre antes de audiencias clave. Gastos que no cuadraban con el discurso de ajuste que Marina había repetido ante el juez. No acusé, anoté. Esa noche desempolvé una carpeta vieja, de esas que uno guarda por si acaso. Facturas, correos, contratos de reformas. La casa había sido ampliada 2 veces, pagadas por mí, con recibos a mi nombre. El préstamo puente que nunca figuró en el expediente también estaba ahí. Interesante, pensé. Llamé a Lucía Cerrer, una abogada que me había recomendado un compañero del taller. No prometió milagros, prometió orden. Si hubo ocultación o fraude, dijo, el acuerdo puede revisarse. Pero no corras, el que corre tropieza. Mientras tanto, Marina empezó a confiarse. Demasiado. Comentarios sueltos en reuniones, mensajes reenviados sin cuidado. Un día una vecina me escribió. No sabía que Sergio había puesto el dinero del coche. ¡Qué generoso! Sergio nunca había puesto dinero, lo sabía, porque ese coche lo había pagado yo en cuotas meses antes de que todo estallara. Lucía pidió extractos completos, cronogramas, coincidencias. Yo aporté algo más, la obra del altillo. La pagué en efectivo. El recibo estaba a mi nombre. La mejora aumentó el valor del inmueble semanas antes de la sentencia. Esto cambia el ángulo, dijo Lucía, mucho. Las grietas aparecieron solas. Un correo reenviado por error desde la cuenta compartida. Un proveedor reclamando pagos atrasados anteriores al divorcio. Una póliza de seguro con beneficiarios cambiados después de la separación, pero con primas cobradas antes. No levanté el teléfono. No pedí explicaciones. Guardé pruebas. Una tarde pasé por la calle de la casa. No entré. Vi luces nuevas en el jardín, risas, música baja. Me dolió, sí. Pero el dolor ya no mandaba. Mandaba el método. Lucía fue clara. Necesitamos algo que demuestre intención, no solo errores. Y llegó, como suelen llegar las cosas importantes, por descuido. Un mensaje de Sergio enviado al grupo equivocado. Con lo del altillo y los pagos viejos estamos cubiertos. Nadie va a revisar eso. Nadie, excepto yo. Apagué el teléfono, respiré hondo. La victoria que celebraban empezaba a tener fisuras. Y cuando una pared se agrieta, no hace falta empujarla. Basta con esperar el momento exacto. Esa noche dormí mejor, porque entendí que no había perdido una casa, había ganado tiempo, y el tiempo, bien usado, siempre devuelve lo que es tuyo. La confianza es un veneno lento. Marina y Sergio ya no se escondían. En su mundo el capítulo estaba cerrado y yo era una nota al pie. Eso los volvió descuidados. Y la descuido deja huellas. Lucía me pidió paciencia y método, nada de impulsos, nada de confrontaciones.
Si hay intención, la intención se prueba con patrones, repetía. Así que armamos una línea de tiempo, día por día, movimiento por movimiento. Primero los pagos duplicados, cuotas del préstamo que aparecían saldadas antes del divorcio, pero que luego figuraban como ajustes posteriores. Después, los proveedores, facturas con fechas alteradas, sellos inconsistentes, correos donde pedían reemitir documentos. Finalmente, el altillo, una mejora estructural que incrementó el valor de la vivienda y que jamás fue declarada como inversión previa. «Aquí hay algo más», dijo Lucía, señalando una columna. «¿Quién firmó estas órdenes?» El nombre de Sergio aparecía como gestor, no propietario, gestor, una palabra pequeña con consecuencias grandes. Mientras tanto yo seguía trabajando en el taller. Serrín en la ropa, manos ocupadas, cabeza clara. En los descansos revisaba mensajes públicos, historias borradas, etiquetas evitadas, amigos comunes que ya no saludaban igual. La narrativa empezaba a resquebrajarse. Una noche recibí un audio reenviado por error. La voz de Marina, risas de fondo. «Tranquilo, todo está limpio. Lo viejo no lo miran y lo nuevo ya es mío». No respondí. Guardé el archivo. Fecha, hora, metadatos. Lucía sonrió por primera vez cuando lo escuchó. «Esto no es un descuido», dijo. «Es confesión de confianza». El siguiente paso fue el perito. Un tasador independiente revisó planos, licencias y fechas de obra. Concluyó lo evidente. La mejora había sido financiada antes del divorcio y omitida en el reparto. Eso, en términos legales, olía a ocultación deliberada. «Aún falta el motivo», advirtió Lucía. «¿El por qué?» El motivo apareció en forma de dinero cruzado. Sergio había transferido fondos a Marina semanas antes del juicio, rotulados como préstamos personales. El mismo dinero regresaba luego, fragmentado, a cuentas vinculadas a la casa. Un circuito. Un ida y vuelta. No romántico, operativo. «Creyeron que nadie iba a unir los puntos», dije. «Creyeron que tú no sabías unirlos», corrigió Lucía. Presentamos una solicitud de revisión. Fría, técnica, sin adjetivos. Adjuntamos anexos numerados, peritajes, audios, correos. Nada de dramatismo. La verdad no lo necesita. El aviso llegó un jueves. Audiencia extraordinaria concedida. No celebré. No llamé a nadie. Me limité a preparar la carpeta. Negra, ordenada, silenciosa. La víspera pasé por la calle de la casa otra vez. Esta vez había un coche distinto, luces apagadas temprano, el jardín descuidado. El brillo se iba apagando cuando la certeza se acercaba. Dormí poco. Soñé con paredes moviéndose, con planos que se desdoblaban. Al amanecer me puse una camisa limpia, no la mejor, la correcta. En la sala Marina evitó mi mirada. Sergio llegó tarde, sudor en la frente, un tic nervioso en la mandíbula. No eran culpables aún, pero ya no eran seguros. Lucía habló poco y mostró mucho. El perito explicó, el banco confirmó, el audio sonó, el correo apareció en pantalla. El juez pidió silencio más de una vez. «¿Reconoce estas transferencias?», preguntó. Sergio titubeó. «Son acuerdos privados». «¿Previos o posteriores a la sentencia?», insistió el juez. El silencio se volvió espeso. Marina respiraba rápido, ya no sonreía, ya no se recostaba. Apretaba el bolso como si pudiera desaparecer dentro de él. El juez cerró la carpeta y dijo: «Este tribunal considera plausible la ocultación de activos y la manipulación del valor del bien. Se ordena ampliar la investigación». No fue un fallo, fue algo mejor, fue la grieta oficial. Salimos sin cruzar palabras. En la escalinata el aire era distinto. No había victoria, había dirección. Lucía me miró. «Ahora empieza lo serio». Asentí, porque sabía que cuando el edificio empieza a crujir, no hace falta empujarlo, solo estar ahí cuando caiga.
La investigación no llegó como un golpe seco, llegó como un peso constante, implacable. Cada semana traía una nueva notificación, una nueva solicitud de información, un nuevo plazo que cumplir. Marina empezó a llamar. Primero mensajes cortos, luego audios largos. Después, silencio otra vez. Sergio, en cambio, se movía distinto, demasiado correcto, demasiado atento. Dejó de publicar, dejó de aparecer. Cuando lo vi por casualidad en una cafetería del centro, evitó mi mirada y pagó rápido, como si el tiempo pudiera borrarlo. Lucía me pidió algo difícil. No reacciones, deja que se contradigan. Y se contradijeron. El banco entregó un informe ampliado. Los préstamos personales no tenían contratos, las fechas no cuadraban, las firmas digitales se repetían con patrones idénticos. Un técnico declaró que el sistema había sido usado desde el mismo dispositivo para ambas cuentas. Un error común, dijo, creer que la tecnología no deja huella. El perito volvió a declarar, esta vez con planos comparativos y fotografías con metadatos. El altillo no solo se había financiado antes del divorcio, se había planificado meses antes, cuando Marina aún vivía conmigo. La mejora fue pensada para elevar el valor y ocultada para el reparto. En la audiencia, Marina intentó cambiar el relato. Dijo que yo sabía, que había consentido, que todo fue de mutuo acuerdo. Lucía no alzó la voz. Entonces, preguntó, ¿por qué no consta en ningún documento? ¿Por qué pidió remitir facturas? ¿Por qué los pagos regresan fragmentados? Marina miró al juez, luego a Sergio. Él no devolvió la mirada. La presión hizo lo que siempre hace, separó a los aliados. Sergio pidió declarar aparte, dijo que había seguido indicaciones, que confió, que creyó que todo era legal. No lo era, y ahora lo sabía. El juez ordenó medidas cautelares. Congelación parcial de cuentas, anotación preventiva sobre la vivienda, citación a proveedores. La palabra fraude ya no era un susurro, era un encabezado. Esa noche Marina llamó de nuevo, no atendí. El audio quedó grabado. Tenemos que hablar. Esto se nos fue de las manos. Se-nos. No te, no a mí. Se-nos. Al día siguiente, Lucía me mostró un correo entrante del despacho contrario solicitando negociación urgente. Cuando el que se burla pide negociar, no es por paz, es por miedo. ¿Qué quieres?, preguntó Lucía. Pensé en la casa, en las noches sin dormir, en la risa que escuché mientras empacaba mis cosas. Quiero que la verdad quede escrita, dije, y que lo que se obtuvo con engaño vuelva a su lugar. La audiencia final quedó fijada, fecha cercana, sala grande. Al salir del juzgado, vi a Marina en las escaleras. No se acercó. No me llamó. Me miró como se mira algo que ya no se controla. Y entendí que el desenlace estaba cerca. No sería ruidoso, no sería teatral, sería definitivo. La sala era más grande esta vez, más luz, más gente. Menos margen para mentir. Marina llegó temprano, vestida con sobriedad calculada. Ya no había sonrisas ensayadas ni gestos de victoria. Sergio entró después, solo. Se sentó lejos. No se miraron. No hacía falta. La grieta ya era un abismo. Yo me senté junto a Lucía, sin papeles en la mano. Todo lo que hacía falta estaba ya sobre la mesa. El juez fue directo, sin rodeos. Tras revisar la documentación, los informes periciales y las declaraciones, este tribunal concluye que hubo ocultación deliberada de activos, manipulación del valor del inmueble y coordinación financiera previa a la sentencia. Marina cerró los ojos, un segundo apenas. Sergio bajó la cabeza. Lucía no habló. Dejó que la resolución caminara sola. Se declara nulo el reparto patrimonial anterior, continuó el juez. La vivienda será restituida al demandado. Los beneficios obtenidos mediante engaño deberán devolverse. Se remiten actuaciones a la vía penal para su valoración. No hubo aplausos.
No hubo exclamaciones, solo un silencio denso, definitivo. Marina quiso decir algo. Abrió la boca, la cerró. Miró al juez como si buscara una salida que ya no existía. Sergio se levantó primero. Se fue sin despedirse, sin explicaciones. Como había llegado al final, sin honor. Yo permanecí sentado unos segundos más, no por triunfo, por cierre. Al salir, el aire era limpio, no ligero, las heridas no desaparecen así, pero respirable. Lucía me estrechó la mano. Esto no fue venganza, dijo, fue orden. Volví a la casa días después, mi casa. No entré corriendo, abrí despacio. El eco del salón me recibió como un recuerdo que ya no dolía. Quité un cuadro, abrí ventanas, dejé que el polvo saliera. Esa noche dormí allí, sin muebles, sin ruido, sin fantasmas. Semanas más tarde, Marina intentó llamarme. No contesté, no por rencor, porque ya no hacía falta. Algunas conversaciones llegan tarde. Aprendí algo que no está en los libros. Perderlo todo no te vacía si conservas la paciencia. La traición no se vence con gritos, sino con claridad. Y la dignidad no se recupera humillando a otros, sino poniéndolo todo, exactamente todo, en su lugar. Ellos pensaron que podían enterrarme. Se equivocaron. Yo era la base que sostenía la casa. Y cuando se retira la base, todo lo falso cae solo.